Muy bien, buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente en esta tercera sesión de intervención a familiares y paciente terminal con la unidad 3, modelo de terapia familiar centrada en terapia estratégica y paciente familiar. Contamos con 6 subtemas. El primero, sus principales representantes. El segundo, los postulados de la terapia estratégica. El tercero, la intervención del tanatólogo. El cuarto, cómo se entiende el duelo. El quinto, intervención en el duelo. El sexto, técnicas de intervención. En este apartado contamos con 6 técnicas particulares muy básicas y necesarias en la aplicación de nuestra terapia e intervención en el campo de tanatología. Claro, estas técnicas funcionan en otras disciplinas o campos como en psicología, en psicoterapia filosófica o en consejería. La primera, secuencia sintomática; la segunda, reencuadre; la tercera, reestructuración; la cuarta, tareas o directivas; la quinta, intervención paradójica; la sexta, metáforas. Antes de iniciar este apartado, me gustaría que repasáramos brevemente en qué consistió el módulo, la sesión anterior sobre el modelo de terapia familiar centrada en soluciones. Consta de 3 partes. Para recordarles, la primera es la intervención, que consiste en 3 aspectos, como para poder realizar una terapia familiar centrada en soluciones. Hay que tomar en cuenta el primer aspecto. Es necesario cambiar la manera de actuar en la situación que se percibe como problemática. El segundo aspecto, cambiar la percepción familiar y del paciente terminal respecto al problema. El tercero, evocar recursos, soluciones y capacidades que pueden aplicarse a la solución percibida como problemática. Veamos por parte entonces. ¿A qué nos referimos acciones? Según cada caso y particularidad, no podemos generalizar. Siempre que se presenta un caso similar, tiene variabilidad, ajustes o modificaciones. Les presento 7 ideas sobresalientes de cómo podemos cambiar las acciones como parte de nuestro encuadre cuando trabajamos con la familia y el paciente terminal. La primera, sobre la unidad, es decir, hay que apoyar el acuerdo para que los miembros de la familia puedan conseguir la unidad. La segunda, sobre los sacrificios, es decir, como si fueras tú mismo. Es necesario que los miembros de la familia comprendan, asimilen que hay que actuar en favor del otro que sufre, que padece, que está en su última etapa o terminal. Dar lo mejor en tiempo, en recurso, en afecto, en vínculo, en comprensión, en amor, con abrazos, con cariños. La tercera, sobre la cooperación, en finanza, en tiempo, en comprensión. La cuarta, establecer horario de visitas y explicar el protocolo. Es importante que alguien en la familia, más de 2, más de 3, o dependiendo el ajuste, explicarles a los familiares, a los amigos, a los vecinos o a las personas que llegan a visitar al paciente terminal. La quinta es sobre la responsabilidad que te toca en cuidarlo, pendiente de su medicamento, en comprenderlo, en atenderlo, en llenarlo de cariño. Esa es la responsabilidad que hay que sembrar
en los miembros de la familia, de manera que puedan aprender y darse la oportunidad de mejorar emocionalmente, sentimentalmente. Ah, no puedo. Bueno, se trata de dar el paso, porque siempre hay en la familia miembros, más de uno, más de tres o casi todos los miembros, que a veces les cuesta expresar su sentimiento, les cuesta expresarse con abrazos, con cariño, con ternura. Precisamente el tanatólogo tiene que ver ese ajuste y enseñar a la familia de relacionarse. Quizás tengan que hacer una pequeña terapia de abrazarse, de escucharse, de responderse con atención, con paciencia y con comprensión, ¿verdad? La sexta, sobre respetar horario de atención al paciente terminal, evitar estresarlo, porque a veces se llena la casa o la habitación donde se encuentra reposando el paciente terminal, entonces es necesario regular las visitas. La séptima, contratar servicio de salud, enfermera o un médico, o dependiendo el caso, si así lo requiere por la finanza o porque la familia cuenta con enfermeros o con médicos. La otra es el cambio de percepción. Es muy importante hacer ver a la familia su realidad de dolor, de tristeza. Casi que a veces no se puede cambiar la realidad. Cuando es así, podemos hacer mucho, cambiar la percepción de la realidad, cambiar la perspectiva de la situación. La primera, respeto a la vida. La segunda, el proceso natural de la vida. La tercera, disfrutar los momentos de la vida. La cuarta, sobre valoración de la vida en unidad familiar. La quinta, una etapa terminal trae cambios positivos. La sexta, valoración de las fortalezas en su unidad familiar. La séptima, valorar la fragilidad humana en su unidad familiar. La octava, si hay fe en Dios, ¿por qué no? Hay esperanzas, alivios y tranquilidad. La tercera, sobre estrategias, soluciones, recursos y capacidades. ¿Qué se hace en esta parte? Proveer recursos o apoyar a la familia a que visualice qué recursos cuenta en ese momento. Hacer una reunión de planeación. La tercera, reunión de concientización. La cuarta, reunir recursos disponibles. La quinta, acciones. Regular acciones, como cuáles: los valores humanos, manos a la acción, distribuir el horario, contratación de personal de salud. De esa manera funciona el modelo de terapia familiar centrada en soluciones, en tres partes. Y se puede decir que este modelo es muy sencillo. A continuación es el modelo de terapia familiar, pero centrada en terapia estratégica y paciente terminal. ¿A qué nos referimos entonces sobre la terapia estratégica? Son tipos de intervención en los que el terapeuta asume la responsabilidad de influir directamente en los problemas de las personas que acuden a solicitar consulta. Describe a los problemas con un síntoma y una respuesta a una interacción familiar. Esto responde al modelo de terapia familiar. Cuando es disfuncional, por lo que en sus intervenciones busca conocer y comprender cómo la familia intenta resolver sus problemas, puesto que las soluciones intentadas sin éxito pueden incrementar el problema o convertirse en sí mismo en un problema mayor. Es decir, el modelo de terapia familiar pone su enfoque en el rol y funciones de los miembros de la familia, y que los miembros de la familia comparten un solo síntoma. Quizás podrían haber signos, características o síntomas de otra naturaleza, pero es importante, según este modelo, captar un solo síntoma que logre generalizar lo más que se pueda a la problemática que se presenta. Sus principales representantes son Alley, 1974, Madanes, 1981 y Milton Erickson. Este último es muy conocido en el campo de la psicoterapia. Les invito a que puedan investigar acerca de él
en las redes sociales o en Google particularmente y vean su descripción, su biografía y las obras que ha producido. Segundo, sobre los postulados de la terapia estratégica. Contamos con 9. Les menciono a grandes rasgos a qué nos referimos con terapia estratégica. Como estrategia se focaliza inicialmente en el problema, como la anterior terapia, mientras paralelamente se van realizando cambios estructurales. A eso se refiere, esa es la diferencia. Hay una secuencia, hay un solo síntoma. Conforme enlistamos, vamos cambiando la dinámica familiar, la estructura familiar, la composición familiar con respecto al rol que desempeña cada miembro. 2. La observación de las secuencias permite definir la estructura familiar, porque así es, cuando invitamos a la familia con todos sus miembros, nos damos cuenta que mientras avanzamos en la entrevista, en la plática, en dar respuesta a la problemática que se presenta, nos damos cuenta que los síntomas se relacionan y que hay un solo síntoma, por decirlo así, y eso nos ayuda a redefinir la estructura o la dinámica familiar y hacer consciente a la familia bajo qué estado, bajo qué situación, bajo qué estereotipo, si es posible, se desempeña la familia. 3. Se centra en situaciones sociales inmediatas y en la comunicación en el presente. Es decir, cualquier problema con relación a lo social y a la comunicación. Eso es, problemas sociales y sobre problemas de comunicación o de lenguaje, porque ese es el problema que se presenta en la mayoría de la familia, porque no sabemos expresarnos, explicarnos, no sabemos, a veces nos cohibimos, no queremos dar a conocer nuestro deseo, nuestras necesidades, temores o dudas, y precisamente hay que centrar esta terapia en cuanto al manejo de las relaciones interpersonales y sociales y conseguir estrategias o técnicas como para mejorar la comunicación. 4. Sobre los síntomas, son considerados una metáfora de lo que está ocurriendo, cumplen con una función estabilizadora o protectora en la familia. Pues es cierto, podemos tomar la situación familiar como una metáfora en el aspecto de que la realidad de la familia muchas veces no es susceptible, no es comprensible fácilmente, y el núcleo familiar tiene escondido muchas cosas, objetos o conceptos o teorías. Por eso que necesitamos un buen intérprete y el tanatólogo debe cumplir esa función como para ir desglosando, para ir desmenuzando, que ayude a la familia a interpretar algunos símbolos o metáforas con relación a la religión, a la cultura, a la mitología, a las leyendas, porque cada familia tiene su estereotipo y cosmovisión y muchas veces se dejan guiar por esas ideas primitivas o culturales. Por eso que se refiere aquí que la terapia estratégica se centra en desvelar ese misterio, dicho de una manera. 5. Evita hacer más de lo mismo para evitar perdurar el problema. Bueno, si no se logró una estrategia, y entonces había que replantear la estrategia y revisar también qué tipo de acciones y tareas el tanatólogo está implementando. Es lo que vamos a ver más adelante. Por eso que no debemos establecer tareas o ejercicios inalcanzables o muy ideales. Deben ser acciones específicas, concretas, muy prácticas. Claro,
Toda acción requiere una gran responsabilidad, entrega, ganas de cambiar, ganas de modificar nuestra estructura personal o familiar. 6. Se enfoca más en la técnica que en las teorías. Es lo que veremos en la última parte. 7. Las relaciones familiares se enfocan en términos de jerarquía e igualdad. Tomar en cuenta estos dos conceptos, en jerarquía y en igualdad. En igualdad porque hay un solo síntoma, es una sola situación. En jerarquía porque si en esta dinámica familiar, en la terapia, incluyen los abuelos, luego los padres, luego los tíos, bueno, a eso se refiere, ¿no? ¿Quién tiene mayor autoridad, mayor poder, mayor influencia? ¿Quiénes son los sometidos? Por eso que en la terapia anterior, de la sesión pasada, hablábamos precisamente de ese punto que es necesario focalizar. ¿Dónde está el líder? ¿Cuántos líderes tiene la familia? Y trabajar con ellos primero y entablar una plática, llegar a un acuerdo, a un consenso, porque si no se hace el consenso, no se puede avanzar porque son ellos mismos los que van a poner resistencia y muchas veces no dejan que la familia cambie o modifique su situación. 8. Cambiar la secuencia disfuncional de conductas, que es lo que veremos más adelante. 9. Los síntomas aparecen por patrones de comportamiento secuencial cuyas pautas se retroalimentan entre sí, estableciéndose ciclos repetitivos. Es lo que hemos mencionado hasta ahora. Hay un solo síntoma. Es cierto, si analizamos los miembros de la familia nos daremos cuenta que cada uno tiene un síntoma diferente, particular, pero si hacemos un análisis y tratamos de englobar los miembros de la familia, nos daremos cuenta que hay un solo síntoma. ¿Por qué? Porque pertenecen a un núcleo familiar, a una sola dinámica, estructura y composición familiar. Eso es, a grandes rasgos, sobre los postulados de la terapia estratégica. Ahora veamos 3 en la intervención del tanatólogo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué expectativas y requisitos debe contar el tanatólogo en la implementación de las estrategias, técnicas en su intervención? 1. Identifica las secuencias organizacionales. 2. Define con claridad el problema y establecer objetivos específicos. Esto lo hemos estado tratando. 3. Conceptualiza el problema considerando la dinámica familiar. O sea, si se tenga que reconceptualizar o redefinir, tiene que ser en función de la dinámica o estructura familiar. 4. Plantea una intervención en forma de una directiva para cambiar la secuencia disfuncional de conductas. Eso es, algo que tiene la terapia es que sea directiva, exigente, por decirlo así. Y así tiene que ser. El tanatólogo debe tener actitud o autoridad disimulada para que no se vea que el tanatólogo está imponiendo y hace lo que quiere o como si estuviese experimentando o ensayando. No, pero sí es necesario ser puntual, ser responsable, ser directivo y tratar de empujar la dinámica familiar hacia una dirección. A eso se refiere. Cinco, interrumpe las soluciones ineficaces intentadas. Eso es, no hay más. Si ha consultado la familia otro profesional un año antes, 2 a 4 años antes, hay que reconsiderar las propuestas, las expectativas, las soluciones, qué cosas funcionaron y qué cosas no. Entonces, hacer una limpieza y valernos muchas veces de lo que el anterior profesional aplicó, usó, porque de ahí podemos agarrarnos. ¿Saben por qué? Porque ese profesional seguramente sentó las bases, modificó la estructura, la dinámica familiar, mejoró la perspectiva. Por eso que no podemos pasar desapercibido cualquier intervención o propuesta que hizo alguien antes que nosotros. 6.
practica la tarea en la sesión y luego en el hogar. Así es, algo que ayuda mucho es poner ejemplos durante la sesión y que en casa pues también lo sigan practicando. Si se les olvida, que es común porque el paciente o los pacientes no se acostumbran a modificar su conducta de manera consciente. O sea, de manera inconsciente es posible. O sea, el ser humano a veces no anda por la vida pensando cambiar su conducta, su actitud, su percepción, su filosofía de vida. Por eso que es difícil esto, que ponga su alarma. Esa es la sugerencia que he hecho tratando de direccionar las nuevas acciones que quiero implementar o integrar en la personalidad del paciente, pues que ponga su alarma. 7. Da seguimiento al cumplimiento de la directiva y continúa prescribiendo la misma directiva. Así es, en ocasiones el paciente o los pacientes ya no quisieran, después de 3 a 4 sesiones, yo les voy a decir por experiencia, como que entran en un proceso de conformismo, como que no ven solución, no ven claro, como que no avanza, no hay cambio. Y me ha pasado varias veces, entonces prolongo la terapia. Regularmente practico la terapia cada 8 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente como que ve que no hay cambio, no hay avance o se aburre, ok, le digo que se presente el próximo mes o el tiempo que sea necesario como para que reevalúe o implemente las estrategias o instrumentos que se le proveyó. Y luego en su momento hablará voluntariamente porque le nació, porque necesita esa terapia. ¿Qué se hace? Ok, una revisión, ver el seguimiento, implementar más cosas de lo mismo. A eso se refiere. 8. A medida que sobreviene un cambio y desaparece la conducta problemática, abandona la cuestión del síntoma y empieza a abandonar otros problemas de la misma o de otra manera, o termina atribuyendo mejoría a la familia. Eso es, ¿qué quiere decir? Mientras parte de la familia, 1 o 2 o 3, logran comprender su cambio, se esfuerzan por asimilar un cambio, porque es necesario mejorar la actitud con respecto, volvemos al tema, respecto al paciente, que hay que estar pendiente, que hay que abrazarlo, que hay que consentirlo, que hay que alimentarlo, bañarlo, asearlo, vestirlo. Ok, a eso se refiere. Cuando hay cambio, cuando hay mejoría, a veces por su cuenta, todo lo demás cae sobre su propio peso. Así que no tengan cuidado por eso. Por esa razón, este modelo se centra en detectar un solo síntoma. Una vez que logramos aterrizar y golpear aquella roca, pues podemos decir que hemos hecho un gran trabajo, aunque apenas hayamos avanzado 2 sesiones o 3 sesiones. Eso es. 4. ¿Cómo entiende el duelo? Bien, esta es una forma de aterrizar lo anterior. Es una señal de malestar del funcionamiento familiar y la terapia estratégica se centra en la función que cumple el síntoma en el sistema familiar. Bien, aquí tratamos el tema del duelo con respecto a un paciente terminal. Tanto en los familiares como en el paciente terminal hay un síntoma que sobresale, quizás, como ya se mencionó, falta de atención, falta de responsabilidad, falta de cooperación, de unidad, de vínculo, afecto, cariño, falta de visitas regulares o más constantes, falta de apoyo económico, en fin, ¿verdad? Ok, detectar esa señal del malestar, ¿sí? Que eso es lo que no permite a la familia funcionar correctamente
como también los síntomas que señalan que el sistema familiar funciona inadecuadamente. Es necesario detectar el síntoma o los síntomas y trabajar contra ellos para que funcione la familia. Es cierto, una problemática puede estar relacionada con otras. Lo que nos interesa aquí es hacer una pequeña evaluación, sacar una conclusión y hacer el diagnóstico. ¿Qué síntoma presenta esta familia? Y que ese síntoma es el detonante, ¿sí? El detonante que no le permite a la familia cumplir su meta o su responsabilidad con respecto al cuidado del paciente. Y también sobre los patrones de interacción se repiten siempre e influyen en el comportamiento de cada uno de los integrantes de la familia, lo que ya se ha mencionado, ¿verdad? Los síntomas se relacionan con los patrones de conducta, como también con los síntomas. Esos patrones de conducta, de pensamiento o de emociones, pues se repiten constantemente y eso hace que la familia se le dificulte cambiar su dinámica, su estrategia, o que empiece a implementar las acciones para el cambio. Pero para eso está el profesional, que es el tanatólogo, practicarlo, ensayarlo, motivar a la familia hasta que salga y se logre una solución. 6. Sobre la intervención en el duelo. La intervención se orienta hacia la eliminación o modificación de los patrones interactivos que están vinculados a las conductas que muestra el adolescente o la adolescente o el paciente con respecto a sus conductas problemáticas, buscando el cese del consumo de sustancias y de las conductas problemáticas, como la modificación de los patrones de interacción familiar que puedan estar manteniendo el síntoma. Esto es con relación, por ejemplo, a la falta de responsabilidad por unidad familiar, cuando al paciente se le encarga a un solo miembro de la familia, al hermano más chico, al hermano de en medio o a la hermana adoptiva, y entonces hay que tener ese enfoque y tratar de hacer una corrección para que se logre la intervención en el duelo. Ahora centrémonos en las técnicas de intervención en el duelo. La primera es la consecuencia sintomática. ¿A qué nos referimos con esta técnica? Tomemos en cuenta sus características para que asimilemos cómo se aplica esta técnica, cómo podemos trabajar en nuestra terapia con esta. Limita el encadenamiento de conductas dentro del síntoma. Bueno, a eso se refiere en primer lugar. Se hace una lista de características, signos o problemas hasta llegar a uno solo, es decir, el síntoma. Decide cuál será la conducta de cambiar con mayor facilidad e identificar las incongruencias a las que está sometido cada miembro de la familia. Es decir, en otro momento se ha recalcado este aspecto, que el tanatólogo o el acuerdo que se hace con la familia y el paciente, se toma una decisión, se le explica por qué vamos a centrarnos en cambiar una conducta, por qué cree que esa conducta, cambiándola, cambiará su problema en su perspectiva, cambiará su modo de ver las cosas, su modo de relacionarse, y que van a mejorar muchas cosas. O sea, a eso se refiere, ¿no? Porque hay una secuencia de síntomas, pero es el tanatólogo hablando con la familia, puedan tomar esa decisión. Bien, las secuencias son todas las características de los miembros de la familia dentro del síntoma.
Basta cambiar una para que todas las demás cambien. También sirve para estudiar otro tipo de fenómenos como el poder. ¿A qué se refiere esto con respecto al tema del poder? Una persona que ostenta seguridad o poder, se presenta en él una ambivalencia, ¿sí? Como un tipo de metáfora. Esta persona puede estar por encima, o se siente estar por encima, o sea, tiene ese sentimiento de superioridad, pero a la vez está por debajo y es la misma persona. O sea que hay dos polos. Se siente muy grande como también se siente muy chiquito. Y esto se relaciona con el tema de baja autoestima, problemas de autoconcepto, problemas de autoimagen, problemas de inseguridad o falta de confianza. Y pues si un miembro de la familia presenta este problema, pues precisamente hay que implementar una estrategia con respecto a la superación personal con relación a su cuerpo, a sus cualidades, a sus logros y tratar de recuperar esa estabilidad emocional o conceptual. Su objetivo es fundamentar y reinstaurar un concepto correcto del poder. Les voy a dar un ejemplo. Pongámosle que una niña vive con su abuela porque su mamá trabaja todo el día y la abuela se ha hecho cargo de la niña y pasaron años y la niña podría tener 15 años o 10 años o 20 años. Cuando se trata de hacer un consenso, de rectificar un error o un vacío, la hija se siente con mayor poder cuando está con su abuela, debido a la ausencia de su madre. Pero vean ustedes cuando se presenta esta situación, cuando la abuela le dice a su hija, cuida a tu hija, no la dejes sola mucho tiempo, edúcala, corrígela, ayúdale a salir adelante con sus tareas. Ok, ¿qué hace la madre? Ok, se encarga de su hija, de cuidarla y hacer una revisión. En este caso, si la madre no hace bien su tarea de cuidar a su hija, ¿qué dice la abuela? No lo sabes hacer, no lo sabes hacer. Tráela conmigo, yo la voy a cuidar, yo la voy a educar. Entonces, se presenta un tipo de problemática muchas veces difícil de solucionar por el conflicto del poder. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución con respecto a esta estrategia? Buscar o establecer una coalición. Eso es. Así se puede aplicar esta técnica, buscar una coalición. Y así se puede trabajar en la terapia familiar centrada en estrategia cuando los familiares no se ponen de acuerdo, ¿sí? Porque hay ideas muy divergentes, ya sea por que hay una demanda de exigencia, porque uno es mejor, el otro piensa mejor, porque el otro tiene mejor recurso económico, y, en fin, ¿no? Establecer una coalición. La segunda es el reencuadre. Procura cambiar o busca cambiar el punto de vista conceptual y emocional de la problemática. Redefine la situación en términos positivos. Busca que el paciente o los familiares descarguen sus emociones, sus pensamientos, ya sea tristeza, depresión, desesperación, quejas, rumores. Cambie su percepción que tiene de sí mismo y de la problemática. Y así sucesivamente, uno por uno, tengan esa oportunidad de desahogarse, de raspar un poco. Sobre todo, va enfocado al cambio
conceptual y emocional de la problemática, porque si escuchamos a los miembros de la familia, siempre tienen algo que expresar con relación emocional y con relación a sus pensamientos. Son quejas, son indiferencias, que no se ponen de acuerdo, que aquel siempre manda, que aquel siempre se somete. Es difícil esto a veces, por eso que es necesario intervenir, contar con recursos suficientes como para hacer un parteaguas y esforzarse a cambiar la situación en términos positivos, que no todo está perdido y que si la familia hace una leve modificación o ajuste, cambia su perspectiva, cambia su estado de ánimo, cambia la dirección de la familia. A eso se refiere reencuadre. ¿En qué casos se puede aplicar esta técnica? Cuando se presenta una depresión, ansiedad, tristeza, angustia, preocupaciones, una triangulación, cuando no se ponen de acuerdo, platicar con los tres, escuchar su punto de vista, su percepción, sus ideas, sus necesidades y tratar de hacer una coalición, como ya se mencionó. Pongo el ejemplo de una madre viuda, como ya se dijo hace un momento, una madre viuda demasiado preocupada por su hijo y entonces el terapeuta sugiere: estoy seguro que a usted le importa mucho su hijo y a él le preocupa cuando se vaya de la casa, pero no sabe cómo hacer que usted se sienta menos aislada. Esto para que ella se dé cuenta que el hijo está creciendo y la madre está trabajando, está ocupada, está distraída, está preocupada por llevar a la casa alimento, dinero, sustento, en fin. ¿Qué hace el tanatólogo? Hacer una confrontación muy suave que confronte la parte emocional y la parte cognitiva, que la madre lo que está haciendo está muy bien, trabajar, traer el sustento, pero también se está olvidando de lo esencial, su hijo, que está creciendo, que tiene necesidades, necesita consejos, orientaciones, pautas de comportamiento y que la madre debe prestar atención a su hijo. La tercera, reestructuración. Busca codificar de nuevo la percepción de la realidad por parte de una persona sin cambiar el significado de las cosas, aunque sí su estructura. Eso es cuando un problema no logra cambiar, se ha hecho muchas cosas retroactivas, pero a veces es demasiado tarde. ¿Qué se tiene que hacer? Procurar cambiar la percepción de la realidad de una persona líder, de una persona que tiene mayor influencia en el núcleo familiar. Y eso no quiere decir que cambien las cosas completamente, aunque sí levemente su estructura, su dinámica o algunas acciones. Hay para todo. En ese caso es cuando el paciente o los familiares presentan un tipo de queja, que no hay mejoría, que no hay solución, hacerles ver la naturaleza de su problema, que estamos actuando retroactivamente y que ya no se puede hacer nada. En ese caso se puede implementar esta técnica, reestructuración, cambio de percepción en el líder, el que tiene mayor injerencia en el núcleo familiar. La cuarta, sobre tareas o directivas. Su propósito es cambiar la actitud que mantiene el síntoma de algunos miembros de la familia, que propone la realización de otra conducta alternativa. La tarea debe ser con aproximaciones sucesivas.
Como ya se dijo, los problemas, según sus características, signos o síntomas, como se concluye, porque se trabaja con síntomas, nos damos cuenta que todos esos síntomas se relacionan y hay un solo síntoma. Así es cuando se implementa esta técnica. Se trata de implementar una acción que pueda cambiar una conducta en los miembros de la familia. Esta acción, si funcionó en la semana, implemento otra acción la próxima semana. Estas acciones deben estar relacionadas y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Somos como la orquesta, no podemos cambiar todas las piezas al mismo tiempo, porque si no, el mundo se despedaza. Por eso que necesitamos aprender a mover las piezas, cuál sí y cuál no, y en qué ubicación podemos colocarla, la pieza. Tomemos en cuenta, esta técnica es muy útil, relevante, significativa, confrontativa, y esta es la técnica que más suelo utilizar en cualquier proyecto de trabajo, proyecto de investigación, proyecto de tesis, porque contamos con el objetivo general y el objetivo general se desglosa por 3 o por 4 objetivos particulares. Cada objetivo particular representa una acción concreta. Cumpliendo o llevando a cabo las 4 acciones que representan los objetivos particulares, podemos decir que estamos cumpliendo o logrando nuestro objetivo general. A eso se refiere, que aprendamos a trabajar con tareas específicas, buscando la forma efectiva de cambiar el pensamiento, la conducta, la percepción o la estrategia, si es posible. Y se puede entender de 2 maneras esta técnica. La primera, directivas directas, que son aquellas que se piden con el propósito de que se cumplan. Se sugiere que vaya acompañada de otros mensajes, repetirla en varias ocasiones durante la sesión, magnificarla o exaltarla o pedir ayuda a los involucrados para que sea cumplida. A veces el tanatólogo es un poco repetitivo. Los pacientes se dan cuenta a veces y como que te mandan un mensaje, ya lo dijiste, ya lo sé. Cuando muestran esa actitud es señal de que están comprendiendo y que no hace falta más repetir. ¿Por qué razón? A veces el paciente te dicen sí, pero no, porque no es nada fácil cambiar una acción, un comportamiento, un pensamiento de la noche a la mañana, en una semana, en un mes, en un año. Por esa razón, asegurarse si lo van a hacer, si lo están haciendo. Y esto es durante la sesión y posterior, pues cuando regresen a su sesión, se recalca, se retroalimenta, se les pregunta cómo les fue, qué retroceso tuvieron, qué avances tuvieron. ¿Qué más? Pedirle que haga algo diferente. Da la oportunidad de crear nuevos hábitos. Eso es, recientemente apliqué esta técnica con relación a la anterior, la reestructuración. Pues también traté de implementar esto cambiando la percepción, sembrando en el paciente algo bueno, algo positivo, a pesar de la situación negativa en que se encuentra. Y le hice ver que es su oportunidad de cambiar su conducta, su actitud, que no se deje controlar, que no se deje manejar, pues que él se levante de sus cenizas y que dé el paso, porque de otra manera no se puede. Por eso que en la terapia se le enseña al paciente a ser responsable, se le enseña a dar el paso, que siempre es bueno cambiar de hábito, mejorar el hábito, fortalecer el hábito hasta que se convierta en virtud, como se suele llamar en ocasiones. La segunda parte es directivas indirectas. ¿A qué se refiere?
que están conformadas por las tareas paradójicas. Se utilizan cuando las familias rechazan todas aquellas tentativas de solución que les son ofrecidas. ¿A qué se refiere? Que en ocasiones se van a encontrar casos que de plano el paciente que busca ayuda, pero a la vez no quiere cambio, no hace nada por salir adelante, llega a la terapia porque lo mandan, llega a la terapia porque no le queda de otra, porque lo tienen etiquetado, que es necesario que vaya a la terapia, que es necesario que vaya a consultar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el consejero, con el tanatólogo, con el consejero espiritual, con el ministro. Muchas veces van porque los mandan. No debería ser así. Bien, cuando se presente un caso similar, lo que hay que hacer es aplicar esta técnica directiva indirecta que tiene un sentido paradójico, como que tratamos de decirle, pues sigue así, pues sigue así, a ver cómo te irá mañana. Con esa conducta no creo que llegues muy lejos. Con esas ideas no creo que llegues muy lejos. Bueno, esa es una forma ocurrente de decirlo, ¿no? Pero lleva la idea, lleva la esencia, ¿no? Y creo que algunos padres, sí, he escuchado a algunos padres que implementan esta técnica, ¿no? Sigue así, ya baste a ver. Pórtate así, ya baste a ver. No hagas la tarea, ya baste a ver. No vayas a la escuela, ya baste a ver. No hagas nada. Ok. Esto se llama psicología inversa, ¿sí? Porque se acentúa tanto la parte negativa porque sabe que tiene una consecuencia rigurosa negativa, porque hay un castigo, hay una disciplina, porque muchas veces son restringidos de sus derechos. Cuando son niños, cuando son adolescentes o cuando son hijos. En los adultos, pues más o menos por ahí hay que tratar de aplicar esta técnica directiva indirecta con sentido paradójico. Hay que dejar una tarea paradójica, pedirle a toda la familia que permanezca igual, que no cambie, o que se le pide solo a una parte de la familia que no cambie. Bueno, esta es una leve modificación o ajuste. Cuando de plano hay resistencia, se le dice, pues permanezcan así. Vamos a ver qué va a resultar esto en una semana, qué va a resultar esto en un mes, qué va a resultar esto en un año. A eso se refiere. Sí, en eso consiste, ¿no? La tarea paradójica. Pedirle a la familia, a toda la familia, que permanezca igual. Ya que están en resistencia, se le da el gusto, pero también se les aclara que en qué va a terminar esto, en un mes, en 6 meses, en un año. ¿Sí? O se le pide a una parte de la familia, los que están receptivos, que hagan ese cambio y que poco a poco se pueda lograr algo. La segunda parte de esta técnica es ordalías, hacer que a una persona le resulte más difícil tener un síntoma que abandonarlo. Esto puede ser algo que la persona puede ejecutar, no ponga objeción y no le cause daño. Bien, creo que por experiencia, por habilidad, por actitud, el tanatólogo aprende esto a hacerlo con cada caso que se presenta, como cuando queremos asegurar, que nuestra terapia tenga un propósito, pero bien establecido y que se pueda lograr. Ok, pues vamos buscando la forma, qué estrategias podemos aplicar como para que tengamos éxito, porque se vale decir, y les comparto, que no siempre y no necesariamente la terapia deba tener éxito. Por muchas razones, por este ejemplo, porque hay resistencia muchas veces,
La familia no está preparada para hacer un cambio en su núcleo familiar. El paciente no está en ocasiones preparado como para hacer un cambio en su filosofía de vida, en su comportamiento. Bien, ahora veamos en qué consiste la quinta técnica, intervenciones paradójicas con relación a la anterior. Esta es una técnica que aumenta el síntoma para promover el cambio. Contiene una contradicción, es decir, se hace una demanda contraria a la expectativa, muy parecida a la anterior. Se trata de aumentar el síntoma como para promover el cambio. Y ante esa actitud y propuesta que hace el tanatólogo, es muy probable que el paciente o los familiares se impacten. ¿Y por qué esa forma de confrontación, no? Porque es un tipo de confrontación. Veamos en qué consiste el ejemplo. Supongamos que Juan es un niño de 9 años con buen nivel intelectual, pero con muchas limitaciones en su funcionamiento social debido a que presenta obsesiones recurrentes acerca de lo bien o mal que realiza sus actividades. De forma repetitiva necesita la aprobación constante del adulto y si no lo obtiene, considera que esta no ha sido suficientemente clara, le crea una gran ansiedad. Es decir, este es un niño con facultad intelectiva. O sea, sabe mucho, conoce mucho, tiene retentiva, conoce la matemática, la física, todas las fórmulas y conceptos posibles, porque si lo hay en algunos niños, en los adolescentes, en los adultos, esto se da. Bien, pero tiene problemas, ¿no? Está obsesionado porque no le sale a la perfección. A cualquiera le ha pasado, pero cuando se presenta una patología por nerviosismo, por falta de confianza, por baja autoestima, esto sí puede ser alarmante. Y ese es el caso que se presenta en este ejemplo, que necesita siempre de alguien que conoce más, que tiene experiencia, que ya es maduro, como para decirle, vas por buen camino, es correcto lo que estás pensando, lo que estás proponiendo está bien, no te preocupes, da el paso, seguro, por favor hijo, da el paso, tú vas ganando, no te preocupes, solo respira, relájate, ok. Le estamos dando ventajas y suele pasar no solo en el niño, en el joven, en el adulto y en cualquier etapa de la edad se da esta situación. Bien, aquí la intervención iría en pedirle al niño que ejecute mal deliberadamente alguna actividad, a que deje de ser por un momento perfeccionista. Creo que lo hemos escuchado en ocasiones, este consejo, personas que son muy perfeccionistas, y a mí me ha pasado, procuro ser en algunos casos, en algunos momentos, un poco perfeccionista, y si no lo logro, ahí estoy, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia, pero también he aprendido a regular este síntoma, este pensamiento, esta idea, porque puede estar relacionado con un tipo de psicosis, ¿no? Bien, pues uno se autopremia y uno dice, pues no está mal que esta vez no lo haga bien, no lo haga tan perfecto, y eso relaja y sirve como para controlar el estrés, la ansiedad o el nerviosismo. Por otro lado, en definitiva, a que se enfrente con sus temores de una forma controlada, que es lo que se espera, que hay que aprender a controlar el temor, la duda, la angustia, la ansiedad o la preocupación. Hay que aprender, para eso está la técnica de respiración o de relajación, las 2 formas o las 3 formas de respirar. La primera forma de respirar es la respiración normal, cuando durante el día ni siquiera nos damos cuenta que respiramos y de pronto se hace consciente que respira. Bien, la otra forma es llenar el pecho. Se ejercitan los músculos, las células
y uno desahoga, uno saca esa energía o esa negatividad que uno guarda por el estrés del día, por el estrés en el trabajo, por el estrés con la esposa, con el esposo, con el hijo. Y la otra forma es llenar el estómago. Se ejercitan los músculos, las células, el estómago, los intestinos. Y es una forma de desahogar. ¿Sí? Es una forma de canalizar. Es una estrategia muy práctica. Como también está la respiración mental. O sea, uno respira, se llena de aire, pero más bien es psicológica o mental porque uno cree que se está relajando en ese momento. No es yoga, pero sí es una forma de concentrar la mente, concentrar los pensamientos, que todo es posible, que todo se puede solucionar, que todo puede mejorar si cambiamos de actitud, si tan solo concentramos nuestra mente en nuestra paz, en nuestra estabilidad, cuando nos enfocamos en nosotros mismos o cuando tratamos de dispersar el enfoque de nosotros mismos hacia la naturaleza, hacia otras cosas que son efectivas y positivas. Bien, esa es una forma de decir que sí es posible controlar cualquier actitud, pensamiento o síntomas. La última es la técnica de metáforas. La metáfora se entiende cuando de una leyenda, de una historia, de una representación, persona o cosa, se extrae un significado, queriendo decir una cosa u otra cosa, y es por analogía. Dar una historia de la que el paciente ha de sacar una moraleja relacionada con un problema. Eso es. Pero también sirve para describir aspectos de las relaciones, terapia cliente, terapia familia, terapeuta cliente, terapeuta familia, con la finalidad de informar, educar, curar y estimular el crecimiento interno, y su principal objetivo es mandar mensajes de solución. Y esto es muy común, pero diferente en los niños, cuando todas las noches papá o mamá o la nana lee un cuento, una historieta, y poco a poco el cerebro del niño se va estimulando, se va recreando, se va reestructurando. Con la ayuda de la lectura del cuento se puede hacer una preestimulación preparando al niño en su próxima etapa, y lo mismo funciona, sí funciona con los pacientes. Preparar historietas, cuentos cortos, y luego mencionar cuál es su moraleja, o pedirle al paciente que pueda extraer su moraleja o su aprendizaje o su conclusión, y preguntarle: ¿para ti qué significa esta historia? Para ti, ¿cómo se puede aplicar esta historia? Para ti, ¿qué significa esto que dice el cuento? De esta manera terminamos la presentación del modelo de terapia familiar centrada en estrategias, terapia estratégica y paciente terminal. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La primera se centra en soluciones, desde luego, con la problemática central y sus síntomas. Con esta segunda se centra también en la problemática, más bien en la estrategia de cómo podemos mejorar el funcionamiento de la dinámica familiar, cómo podemos modificar la estructura, el núcleo o la composición familiar. Esa es la diferencia. Solicito, si alguien tiene pregunta o desea hacer una aportación para enriquecer esta clase, adelante. Maestra Zulmi, maestro Robert, maestra Blanca.
Este, pues la verdad, bien explicado, maestro, es referente a la familia, cómo debemos de concientizarnos para hablar con la familia, porque regularmente un paciente va con un psicólogo y lo que evita primero es la familia, cómo tratar a la familia, es como que él nada más sabe tratar el paciente con el psicólogo y ya no mete a la familia, sino ellos tienen la solución, ¿no? En cambio, el tanatólogo es un poquito más abierto con la familia para poder ayudarse mutuamente y sea, ahora sí que salgan todos bien. Y qué bueno que nos está tocando ahorita con ustedes esta parte que es cómo tratar a la familia, cómo incluirla o de qué manera aprovechar la unión familiar. Es correcto, gracias, gracias, Blanca. Bien, si no hay más, agradezco su tiempo, su atención. Les felicito porque están a punto de concluir su curso en tanatología. Están a menos de un paso por concluir. Y les deseo que pasen buenas noches, que tengan buen provecho. Nos ponemos de acuerdo cómo vamos a concluir este módulo